Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Sabe que el tema de la sexualidad y la forma en cómo se aborda desde el punto de vista familiar y los problemas que genera con respecto al comportamiento de la adolescencia ha sido motivo de preocupación en varias ocasiones por este programa. Y ahora vamos a tratar de entender esta problemática desde el punto de vista de APLAFA, que esta es la Asociación Panameña para la Planificación de la Familia. Tenemos con nosotros hoy al doctor Paul Córdoba, que es gerente de planificación de esta organización que tiene más de 51 años en nuestro país, brindando atención y orientación a toda la familia. Quiero agradecerle muchísimo a don Paul que nos acompañe hoy. Gracias, don Paul. Muchas gracias a ti, Adelita, por hacernos la invitación a APLAFA a participar de tu programa. Al contrario. Don Paul, bueno, tenemos ahora en mente algunas de las proyecciones que estaban siendo revisadas con respecto al tema de la sexualidad. Por ejemplo, la Ley 61, que aunque APLAFA y muchas otras organizaciones se pronunciaron a favor, cuando llegó el momento de la revisión en la Asamblea, que dicho sea de paso también no era un proyecto con tantas especificaciones, más bien lo hallaba yo un poco ambiguo, yo no sé si me equivoco, pero al fin y al cabo pretendía bajar el nivel de embarazos en la adolescencia, quedó en suspenso, quedó en pasmo por el pronunciamiento amplio de los grupos religiosos que se opusieron a este proyecto. Ustedes, después de este tiempo, que ha pasado ya prácticamente casi un año desde aquel entonces, ¿qué han visto y cómo ven el hecho de que esto se haya parado? ¿Creen que debe de retomarse y cuál debe de ser el mecanismo? Efectivamente, Adelita, desde APLAFA vemos con preocupación la impasividad de parte de la Asamblea Nacional, la impasividad de parte del Estado de generar una política de consenso que vaya a favor de legislar sobre una educación integral en sexualidad que tanto necesitan nuestros muchachos. Nosotros desde APLAFA recibimos, al igual que el MINSA recibe, 30 de cada 100 embarazadas son adolescentes. Estas adolescentes, un tercio de las... No ha variado la cifra, no ha variado la cifra, a pesar de los años. No ha variado, se mantiene en 30 de cada 100. 3 de cada 10 mujeres que van a recibir atención prenatal son adolescentes. Entonces, esto lo vemos con preocupación más en el caso de las adolescentes, porque estamos viendo, un escenario que parte de iniciar relaciones sexuales a muy temprana edad. El iniciar relaciones sexuales a muy temprana edad viene marcado con que estas adolescentes están teniendo este tipo de comportamientos, fíjense, con adultos. Pero estamos hablando de jóvenes de qué edad. Jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad. ¿Y con adultos aunque nosotros de qué edad? hemos recibido casos de 13 y 14 años embarazadas. ¿Y estos adultos de qué edades son? Son mayores de edad, entre los 18 y 30 años, que son sus parejas de hecho en este momento. Ahora, en realidad una ley tal vez no cambie la situación en la que estamos. O sea, si yo veo que este comportamiento ha sido prácticamente decenal, ¿no? O sea, yo creo que tengo estudiando el tema más de 15 años y desde hace tanto tiempo no ha habido una disminución en el porcentaje de jóvenes adolescentes embarazadas. ¿Por qué una ley iba a variar esto? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no estamos seguros si la ley va a influir positivamente en esto. Lo que sí estamos seguros es que no hacer nada es el problema. Nosotros con nuestros estudios en APLAFA nos encontramos con la situación siguiente. 1. La adolescente embarazada tiene mayor riesgo de morir durante el parto. Sí. Esto es un problema de salud. La adolescente embarazada, en su gran mayoría, 6 de cada 10 adolescentes embarazadas que están en la escuela abandonan el ciclo escolar. Ojo con esto, porque al abandonar el ciclo escolar, a pesar de que haya una normativa que diga que puede permanecer en el ciclo escolar, los directivos, algunos educadores, se toman a la tarea de decir, mire jovencita, su embarazo es un embarazo de riesgo, es mejor recíbalo por módulo. Y todos sabemos que las clases por módulos no son iguales a las presenciales. Claro. Creemos en las clases modulares, pero lo presencial es básico. Entonces, que el 60% de estas adolescentes abandone la educación formal da pie a que de una u otra forma
vaya a convertirse en una desempleada más, si suponemos que la educación es el camino correcto para conseguir un empleo. Y ahora, en lo económico, el 90% de nuestras adolescentes embarazadas depende económicamente, ya sea de su pareja de hecho o de algún familiar. Y depender económicamente, y en el caso de las damas, es muy triste. Generalmente estas parejas de hecho, ¿reconocen a los bebés? Sí, sí, están reconociendo a los bebés. Ahora, como todo proceso, igual pasa en los adultos, hay algunos irresponsables que no hacen eso. De todas maneras, ¿usted cree que esto pudo haber sido por la ley de paternidad? Pues no tengo estudios sobre eso, no me atrevería a aseverar que esto influyó decisivamente o determinó decisivamente en esto. Pero ¿cuál debería de ser entonces la política gubernamental con respecto a la sexualidad? Yo creo que, y creemos desde APLAFA la necesidad de capacitar a los padres. Primero, enseñémosle a nuestros padres a tener una comunicación de carácter asertiva con sus hijos. Tiene que haber comunicación. Si los padres hoy por hoy no pueden tener una comunicación en temas de salud sexual con sus hijos, el Estado debe proveerlas. ¿Y quién más que las escuelas, que son la institución de socialización secundaria capaz de cimentar esto? ¿Qué tanto lo están haciendo las escuelas? Muy poco. Muy poco. Hay algunas escuelas muy preocupadas, algunos directores muy conscientes, algunos colegas docentes muy conscientes sobre esta temática, están trabajando, están acercándose a instituciones como APLAFA, ellos mismos están capacitando a sus profesores de biología en estos temas de sexualidad para hablarle a los chicos, pero no es suficiente, hay que hacer más. Bueno, al regresar, ¿por qué no hablamos de los tabúes? Hay que hablar acerca de nuestras propias limitaciones, los propios obstáculos mentales para llegar a tener una comunicación asertiva con los niños y también los casos de enfermedades de transmisión sexual y de VIH que está encontrando APLAFA, que me parece importante analizarlos a fondo. ¿Le parece, don Paul? Así es. Regresamos enseguida, vamos a hacer una pausa y recuerde que también puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Conversamos con Paul Córdoba de APLAFA. Paul, definitivamente las creencias inmiscuidas en la educación sexual han hecho un trabajo mucho más difícil de abordar con respecto a lo que es pues, la pulcritud, la forma en cómo debe de comportarse un hombre o una mujer de acuerdo a la religión, y esto ha complicado la manera en que se imparten este tipo de orientaciones sexuales en las escuelas. El gobierno se dio prácticamente para no tener un desbalance social en el momento. Pues las marchas eran inmensas, pero sin embargo, a pesar de que se pausó el problema, no hubo nada más que hacer con respecto a eso. Dice usted que debe de haber más comunicación y enseñanza de la escuela a los padres. ¿Las escuelas para padres no funcionan? No se dan muy pocas. APLAFA tiene escuelas para padres, APLAFA recibe familias para dotarlas de instrumentos adecuados para poder conversar, tener una buena comunicación plena en diferentes temas con respecto a sus hijos. Y eso es lo que ha caracterizado a APLAFA desde el punto de vista de programas sociales. Ha sido una organización que de una u otra forma ha aterrizado en la verdadera problemática que es dotar a los padres de herramientas significativas que le permitan conversar con ellos. ¿Cómo debe de tratarse el tema de la educación sexual y la religión? Es un tema muy escabroso, muy difícil. Yo lo que insisto y lo que insiste APLAFA en particular es que tenemos que tener una comunicación de carácter permanente con nuestros hijos. No hay duda. La evidencia real y concreta es que nosotros como padres o los padres no están hablando con los hijos de educación integral en sexualidad. Y al no hablar, abre el pie a que los muchachos puedan ir al internet a preguntarle al par, al amigo, al vecino, sobre diferentes temas en los cuales evidentemente ellos no conocen tampoco. Y nosotros como adultos responsables no les estamos dando las herramientas que parten de establecer una hoja de ruta, una vida. ¿Qué quieres en el futuro como joven? ¿Qué quieres ser cuando estés un poco más grande? Y a partir de ahí, una vez logras tus objetivos, generar tu propia familia basada en valores, en comunicación, entre otras cosas. Pero si eso no lo logramos, difícilmente. ¿Cuáles son ahorita los índices que
tienen ustedes registrados con respecto a enfermedades de transmisión sexual? Nosotros desde APLAFA tenemos un proyecto muy simpático, muy bonito, por llamarle de alguna forma. Es el proyecto PEMAR, Prevención Combinada, Población en Mayor Alto Riesgo, donde nosotros desde APLAFA captamos a población, mujeres trans y hombres HSH, que son hombres que tienen sexo con hombres, para brindarles esa forma de que puedan hacerse su prueba rápida de VIH. Entonces a nosotros nos toca ir y hacer barridos, ir a los lugares donde ellos frecuentan, ir a sus casas y realizar estos barridos. Nosotros para el año 2016 realizamos para esta población en particular, dentro de este proyecto, excluyendo las madres que deben de hacerse sus pruebas de VIH y los laboratorios de VIH que se necesitan para matrimonio. Solo para esta población nosotros realizamos 506 pruebas de VIH y encontramos 58 casos positivos. Esto es aproximadamente 10%. Un 13% del total de pruebas que hemos realizado. De cada 100 pruebas, 3 encontramos con casos positivos. Lo más triste es que nosotros encontramos a jóvenes entre los 17 y 24 años. Es recurrente esto, incluso con estudios universitarios. ¿Y este índice es menor o mayor a años anteriores? Dentro de esta población se ha disparado, ha subido un poco. Ha subido. ¿Se había controlado? ¿Qué es lo que pasó que se desajustó? Se sigue controlando, se sigue controlando. El detalle es que tenemos que, como APLAFA, como MINSA, que lo está haciendo muy bien, y aquí saludamos al MINSA, al equipo que está trabajando y coordinando el VIH, tuberculosis en Panamá y el detalle de la salud sexual y reproductiva, estamos coordinando para trabajar y buscar y captar a esa población que está en riesgo. Esa es la meta. ¿Y hay cada vez más población de este estilo? Sí. Mucha población. No lo tenemos contabilizado, no tenemos un dato fehaciente sobre esto, pero efectivamente los niveles son altos. ¿La mayoría de ellos son panameños o extranjeros? Hemos encontrado en el caso de los positivos nuestros, tanto panameños como extranjeros. ¿Qué opina del matrimonio heterosexual que se está debatiendo ahora el tema en la Corte Suprema? Bueno, yo pienso que es una cuestión de derechos. Y desde APLAFA, la verdad, no nos gustaría avanzar mucho en esta discusión, pero sí, lo que sí podemos decir es que tienen derecho. ¿Y cómo se modificaría este rol de la familia que me estaba hablando antes de entrar a cámara, con las dificultades que hay ahora ya en la composición familiar? Ahora este nuevo ingrediente, ¿cómo complicaría todo? Claro, a pesar de que no está dentro de lo que nosotros llamamos los valores dominantes, entendámoslo, una familia con todos los prototipos tradicionales que sería hombre, mujer, mamá, papá y los niños, a pesar de la existencia de esa tradición, nosotros consideramos y conocemos muchas parejas que tienen, parejas del mismo sexo, que hoy crían de manera adecuada a los miembros que están dentro de su hogar. Y yo creo que es una cuestión, e insisto en eso, una cuestión de derecho. Tienen el derecho de elegir con quién vivir y pasar sus días y compartir sus bienes. El asunto, bueno, unos lo ven como una cuestión de derecho y nuevamente se agrega el ingrediente espiritual y de religión, ¿no? que dice que eso definitivamente no está en ninguna de las partes aceptado y vuelve a haber otra situación que complica una decisión judicial en este caso, aunque esté basada meramente en un acto jurídico, ¿no? Estoy de acuerdo. Meterse con la religión en nuestro país es un problema, y en cualquier país, es un problema bastante grande. Es un problema bastante grande en la medida en que son la gran mayoría muy creyentes del deber ser de lo que dice las Escrituras. Pero nosotros, como sujetos terrenales, creemos y confiamos en que va a llegar el momento en que las personas deben de ser felices en función de sus propios derechos. Déjenme hacer otra pausa. Don Paul, regresamos enseguida con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. Unos mensajes, volvemos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hace rato le pregunté sobre el matrimonio heterosexual que está en la Corte, es el homosexual. El homosexual. Le corrijo. De todas maneras, yo creo que todos me entendieron, ¿no? Ahora, ¿qué hay acerca de la población de las jóvenes, de las niñas que están acudiendo a PLAFA? ¿Con qué tipo de
necesidades llegan a Tlapa y de qué edades son. Es decir, lo que queremos entrar ahora a entender es el tuétano de lo que está pasando en nuestra sociedad con respecto al comportamiento de la juventud. Ok, nuestras jóvenes están iniciando su vida sexual a muy temprana edad. La gran mayoría está iniciando, no todas, pero una gran mayoría está iniciando su vida sexual entre los 12 y los 13 años. O sea, cuando tienen la menstruación, empiezan su vida sexual. Empiezan su vida sexual. Y desde que comienzan a recibir atención, en el mejor de los casos, porque muchas no reciben atención hasta muchos años después, a recibir atención en temas de ginecología, entre otros, nosotros estamos encontrando con las pruebas que se realizan a Plafa una alta incidencia del VPH, del virus del papiloma humano. Y encontrarla a tan corta edad nos llama poderosamente la atención porque fíjate, eso es, y bueno, sin ser médico, me corregirán los médicos y los médicos nuestros de Aplafa, es un cáncer seguro a una edad muy corta. ¿Pero qué pasa con las vacunas? Las vacunas hasta este momento es que comenzamos a trabajarlas. Acuérdate que ya estamos todavía en un periodo de masificación. Mucha gente no conoce las vacunas. El MINSA no se ha dado la tarea de avanzar. Pero eso era una campaña de todos los golpes del MINSA. Es decir, prácticamente la masificaron en el momento en que nosotros la en Aplafa, con apoyo del MINSA, la tenemos. Pero entonces no están funcionando las vacunas. Sí, deberían de funcionar, están funcionando, pero hay un alto porcentaje de población femenina, los padres no están llevando a los niños, a las niñas, a colocarse la vacuna. Entonces, concienticemos a los padres también en que eso es parte de la educación integral en sexualidad. Ir a verificar las vacunas de sus niños, en este caso la del VPH. Las chicas de 12, 13 años, ¿por qué llegan a una relación sexual? ¿Por presión de grupo? ¿Porque la condujo a eso un adulto? ¿O porque cuál es el análisis? Es muy buena pregunta. Hay de todo un poco, pero la que de una u otra forma tiene mayor prevalencia es porque los adultos, que son los que están teniendo relaciones sexuales con estas niñas, son los que están incidiendo en eso. Y esto hay que ponerle un alto. Pero eso Nosotros es un delito, recibimos, eso está tipificado en nuestro código. ¿Qué pasa con esa persona posteriormente? Pues debería estar tras las rejas. Y ahí ya esa pelota se la pasamos a las autoridades del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene acuerdos con nosotros. Ellos nos mandan a adolescentes embarazadas, a adolescentes en situación de violencia, a que tomen consejerías especializadas con nosotros. ¿Pero ustedes reportan estos casos al ministerio? El ministerio nos los reporta a nosotros para que nosotros les demos la consejería y nosotros los remitimos nuevamente a ellos. No, pero las que llegan a buscar ayuda que tienen esas edades, efectivamente, ¿las reportan ustedes al ministerio? Tenemos la obligatoriedad por mandato nacional de hacerlo. Y en ese sentido, después de que estas chiquitas reciben atención, etcétera, ¿tienen un periodo de abstinencia en ese sentido? Es decir, la lección queda aprendida, tienen al niño y después paran hasta tener otro más. ¿Cuál es la secuencia? En Aplafa tenemos adolescentes de 18 años que tienen 3 y 4 niños. O sea que no paran. ¿No? Entonces, ¿cuál es el elemento importante? Tienen su primer hijo, salen de su embarazo, pero no salen conscientes de la necesidad de la planificación. ¿Y por qué no salen conscientes? Porque no se les ha dotado de las herramientas. Dirán, pero ya tuvo una experiencia. ¿Qué más que la vida les enseñe? Exacto. Pero si no te dicen tampoco, uno está, y ese es el problema, no pregunta, ¿no? O sea, y al no preguntar, suceden este tipo de cosas. Usted atribuye mucho esto a una falta de orientación sexual. Falta de orientación. Pero también tiene un componente familiar. ¿Es que la sociedad o el núcleo familiar está desintegrado o por qué pasa todo esto? Pues hay en cierta parte, consideramos que hoy la mujer tiene un rol muy activo dentro de la estructura económica de la sociedad. Sí. Hoy más que antes, como conversábamos, hoy más que antes la mujer está activa económicamente y la mujer sale a buscar recursos económicos. Y ese rol que antes tenía de cuidadora del hogar ya se ha roto. Sí, pero entonces, hace tiempo se rompió. Pero hoy más que nunca se evidencia, cada día más se evidencia, cada día más las mujeres entran a trabajar. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres deben de estar mejor en el hogar, para nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar alternativas para suplantar ese tiempo en el cual la familia no está pasando junta para que en el momento en que sí está, se busquen trabajos adecuados para hacer cosas tal y como deben de ser. Ya entiendo. Ahora, ¿qué hay acerca del rol que están jugando las instituciones públicas con respecto al tema de la orientación sexual? ¿Lo están haciendo o le están dejando todo a las organizaciones como ustedes?
En O sea, alguna, les están soltando la mano, les recargan más la responsabilidad en a al- ustedes. en alguna medida lo hacen, pero creo que les falta mucho, les falta muchísimo. ¿Qué les falta mucho Fíjate, qué? fíjate, Adelita, desde la perspectiva de APLAFA cuantitativa, digamos, numéricamente hablando, nosotros brindamos 300.000 servicios al año. Es lo que nosotros venimos totalmente Sí. todos los años diciendo. APLAFA brinda 300.000 servicios en temas de salud sexual y reproductiva al año a una población de no menos de 60.000 panameños y panameñas. De todos esos servicios, 9 de cada 10 son a mujeres. Las mujeres tienen miedo, menos miedo ir a sus especialistas que nosotros los hombres. Hay más cultura, ¿no? Más cultura. Ajá. Pero ahora bien, me pregunto yo, y APLAFA se pregunta, ¿qué sucedería en este estado si no existieran organizaciones como APLAFA atendiendo por año a 60.000 personas y dando o brindando 300.000 servicios? Este sistema médico clínico nacional colapsaría, más de lo que ya lo tenemos. Entonces nosotros somos un equilibrador del mercado. Somos un equilibrador porque atendemos a población altamente Sí, vulnerable. pero ustedes deberían de ser una alternativa, no el primer lugar para acudir. Tal vez es que va más gente a ustedes por la atención que reciben, por la forma en que reciben una respuesta o los programas que tengan, pero debería de ser el Estado tal vez quien se encargue de masificar este tipo de orientación, ¿o me equivoco? Efectivamente. Sí. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. APLAFA y tiene en sus planes estructurales de este quinquenio 2016-2022 como elemento base la calidad y la calidez en la atención de nuestros servicios. Con respeto, sin discriminación, sin exclusión social. Es a partir de eso que Ahora, nosotros las brindamos nuestros niñas que servicios. van a Plaza, ¿van con sus mamás o sus papás o van En la gran solas? mayoría pueden ir, ellas van solas o van con sus papás, sin ningún problema, Bueno, pero la mayoría, ¿qué son? ¿Solas o con los padres? solas. Bueno, ahí tiene usted una respuesta de qué es lo que está pasando en casa, a partir de la primera comunicación. Quienes acuden a Plaza son hombres y mujeres, me ha dicho. Pero ¿van más hombres a pedir orientación, por ejemplo, de preservativos o las mujeres? Las mujeres. Son las ¿Las mujeres. mujeres son las que se cuidan o los muchachos? Son los muchachos, las mujeres las que más se cuidan. Ellas mismas van y compran sus preservativos. Ellas mismas van y compran sus inyecciones. ¿No? Ellas mismas van y utilizan el método anticonceptivo que de una u otra forma elijan. ¿Cuál es esa población que elige esto? Hay de todo tipo, ¿verdad? Nosotros tenemos rangos de población entre los 18 y 35 años que utilizan diferentes métodos anticonceptivos. Pero ya es una población más adulta, por lo que entiendo. En el caso de las adolescentes, tienden a utilizar mucho más las pastillas anticonceptivas. ¿Con consentimiento de sus padres? Con consentimiento de sus padres en la gran medida. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que en las escuelas se liberalice aquello de dotar de preservativos a los muchachos? Pues siempre y cuando haya con anterioridad a eso una capacitación a los muchachos en que ese es el último recurso. El recurso inicial es la formación académica. Usted está aquí para formarse académicamente, usted está aquí para formarse en valores, usted está aquí para crecer en liderazgo. Y si aún así usted